Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Yo por mi parte estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos un tema que sinceramente está que arde. Y es que, ¿recuerdan a Atay Ulusoy y Serine Sarkaya? Sí, la pareja que nos robó el corazón en Medcezir, esos dos bombones con una química que traspasaba la pantalla. Pues bien, la noticia es que se reencontraron. Así es, amigos. Atay y Serine, dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca, compartieron el mismo evento recientemente y obviamente esto ha desatado la locura entre los fans. Y es que, ¿quién no recuerda esos momentos mágicos de Medcezir? La verdad es que fue una serie que marcó un antes y un después en la televisión turca, y por supuesto, la química entre Atay y Serine fue uno de los pilares del éxito. Pero, ¿qué ocurrió en este reencuentro? ¿Fue un encuentro casual? ¿Hubo miradas cómplices? ¿Se notó la tensión o por el contrario, una amistad consolidada con el paso de los años? Bueno, eso es precisamente lo que vamos a analizar en este vídeo. Vamos a sumergirnos en los detalles de este esperado reencuentro, repasando los momentos clave, las fotos, los vídeos y por supuesto intentando descifrar qué significa todo esto. Así que si ustedes son fans de Atay y Serine, o simplemente les gusta el chisme y el mundo de las celebridades, de este vídeo es para ustedes. Prepárense para sumergirse en el mundo del amor, la amistad y el reencuentro de dos de las estrellas más queridas de Turquía. No se lo pueden perder. Y antes de que empecemos, quiero recordarles que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Aquí siempre estamos al tanto de las últimas noticias del mundo de las series turcas, las celebridades y todo lo que les interesa a ustedes. Así que suscríbanse ya. Ahora sí, comencemos con el chisme. Bien, para entender la magnitud de este reencuentro, primero tenemos que recordar un poco sobre la historia de Atay Ulusoy y Serine Sarkaya. Se conocieron en el set de Medcezir, la adaptación turca de la exitosa serie estadounidense DOC. En Medcezir, Atay interpretó a Yaman, un joven humilde que cambia su vida al conocer a Mira, interpretada por Serine, una chica de una familia adinerada. La historia, llena de romance, drama y conflictos sociales, cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. La química entre Atay y Serine era innegable. En la pantalla sus personajes eran un imán, y la pasión que transmitían era palpable. La forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, las conversaciones llenas de tensión y cariño, todo contribuía a crear una atmósfera de romanticismo irresistible. Era evidente que entre ellos existía una conexión especial, una chispa que iba más allá de la interpretación. Fuera de la pantalla, los rumores de romance entre ellos no se hicieron esperar. Y aunque nunca confirmaron públicamente una relación, muchos creían que estaban juntos, ya que se les vio en varias ocasiones compartiendo tiempo juntos, en eventos y fuera de los sets de grabación. Se les fotografió juntos en cenas románticas, paseando por las calles de Estambul y compartiendo momentos de complicidad en eventos públicos. Estas imágenes alimentaron aún más la esperanza de los fans de verlos como pareja en la vida real. La serie fue un éxito rotundo, catapultando a Atay y Serine a la cima de la fama. Ambos se convirtieron en ídolos de masas, y sus nombres eran sinónimo de éxito y talento. La pareja que formaban en pantalla era tan querida que los fans soñaban con que su relación trascendiera a la vida real. Crearon un club de fans muy activo que seguía cada uno de sus movimientos, generando un gran interés mediático en todo lo que hacían. Medcezir no solo fue un éxito en Turquía, sino que también conquistó corazones en muchos países alrededor del mundo. La serie se dobló y subtituló a varios idiomas, y sus protagonistas se convirtieron en estrellas internacionales. Los fans de diferentes culturas se enamoraron de la historia de amor de Yaman y Mira, y se unieron a la legión de seguidores que apoyaban a Atay y Serine. Después de Medcezir, ambos tomaron caminos separados en lo profesional. Atay protagonizó varias series exitosas como Yerde y The Protector, demostrando su versatilidad como actor. Yerde fue un thriller policíaco en el que Atay interpretó a un policía encubierto, mostrando su capacidad para interpretar personajes complejos y llenos de matices. The Protector, una serie de fantasía y acción, lo llevó a un público internacional, consolidando su fama fuera de Turquía.
Serine, por su parte, continuó cosechando éxitos en series como Fi y películas, consolidando su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Fi fue una serie erótica y dramática que generó mucha controversia y elogios por su audacia y su calidad cinematográfica. Serine interpretó a una bailarina que se veía envuelta en una compleja historia de amor y obsesión. También participó en varias películas que le permitieron explorar diferentes géneros y demostrar su talento como actriz. Aunque sus carreras siguieron caminos diferentes, el cariño del público por esta pareja perduró. Los fans seguían soñando con un reencuentro, con verlos juntos de nuevo, ya sea en un proyecto profesional o simplemente como amigos. Las redes sociales se llenaron de comentarios y publicaciones que pedían un reencuentro, y se crearon grupos de fans dedicados a la pareja. Y ahora, ese sueño se hizo realidad, al menos en parte. El evento en cuestión fue la gala de los premios GQ Men of the Year, una ceremonia prestigiosa que celebra a los hombres del año en diferentes categorías. Tanto Atay como Serine fueron invitados a la gala, y esto, por supuesto, generó una gran expectación. Las redes sociales estallaron de emoción al saber que los dos actores compartirían el mismo espacio. La gala de los premios GQ Men of the Year es un evento de gran importancia en Turquía, que reúne a las personalidades más destacadas del mundo del entretenimiento, la moda, la música y los negocios. Es una noche llena de glamour, elegancia y celebración, donde se reconoce el talento y los logros de los hombres más influyentes del año. La asistencia de Atay y Serine a esta gala, por lo tanto, fue un acontecimiento importante y muy comentado. ¿Y qué pasó en la gala? Bueno, las fotos y los vídeos del evento no tardaron en circular por internet. Se pudo ver a Atay y Serine en diferentes momentos de la noche, pero lo más importante es que se cruzaron, se saludaron y, por lo que pudimos apreciar, hubo una interacción amistosa y cordial. En las fotos se les ve sonriendo, conversando brevemente y compartiendo un abrazo. Los gestos eran naturales, sinceros y transmitían una sensación de cercanía y afecto. No hubo miradas incómodas ni tensión palpable. Al contrario, parecía que el tiempo no hubiera pasado, y que la conexión entre ellos seguía intacta. En los vídeos se aprecia que el encuentro fue breve pero significativo. Se les ve intercambiando unas palabras, riendo y saludándose con cariño. La química que tenían en Medcezir todavía se siente, pero ahora, transformada en una amistad sólida y madura. Los fans analizaron cada detalle de sus interacciones, buscando señales de afecto y conexión. La forma en que se miraban, la cercanía física, el tono de voz, todo fue objeto de estudio y debate en las redes sociales. Analizando las imágenes y los vídeos, podemos sacar algunas conclusiones interesantes. En primer lugar, queda claro que entre Atay y Serine existe una buena relación. Se respetan y se aprecian mutuamente. La forma en que se saludaron, el abrazo y las sonrisas, demuestran que hay un vínculo especial entre ellos. En segundo lugar, es evidente que ambos han madurado y han dejado atrás cualquier posible conflicto o malentendido del pasado. El hecho de que se mostraran tan cómodos y relajados juntos sugiere que han superado cualquier posible dificultad y han construido una amistad sincera. La madurez y la experiencia les han permitido mantener una relación sana y equilibrada, basada en el respeto y la admiración mutua. En tercer lugar, este reencuentro confirma que la química que tenían en la pantalla era real, pero ahora transformada en una amistad. Es decir, esa conexión especial que veíamos en Medcezir sigue presente, pero en un contexto diferente, uno más maduro y estable. La magia que compartían en la serie se ha transformado en una amistad sólida y duradera, que perdura a pesar del tiempo y las circunstancias. Ahora bien, la gran pregunta es, ¿qué significa este reencuentro para el futuro? ¿Podríamos verlos juntos en otro proyecto profesional? La verdad es que, conociendo el cariño que el público les tiene, la posibilidad es muy tentadora. Los fans sueñan con verlos de nuevo en la pantalla, ya sea en una serie, una película o incluso en alguna campaña publicitaria. Si bien no hay ninguna información oficial al respecto, la química que tienen y la buena relación que mantienen hacen que cualquier proyecto en conjunto sea un éxito asegurado. Imaginen, por ejemplo, una película romántica, donde vuelvan a encarnar a una pareja que se enamora y enfrenta obstáculos. O incluso una serie con una trama compleja y emocionante, donde sus personajes tengan que superar desafíos juntos. Las posibilidades son infinitas y la expectativa de los fans es enorme.
Incluso podrían participar en campañas publicitarias conjuntas, aprovechando su imagen y popularidad para promocionar productos o marcas. La sinergia entre ellos es tal, que cualquier proyecto en conjunto tendría un gran impacto mediático y comercial. En cualquier caso, lo que sí podemos afirmar es que este reencuentro es una buena noticia para todos los que amamos a Atai y Sereni. Demuestra que pueden mantener una amistad, a pesar del paso del tiempo y de las diferentes experiencias de la vida. La capacidad de mantener una relación positiva y respetuosa, a pesar de los cambios y las circunstancias, es un ejemplo de madurez y profesionalismo. Por supuesto, las redes sociales explotaron con la noticia. Los fans expresaron su alegría y emoción, compartiendo fotos, vídeos y mensajes de apoyo. Los hashtags relacionados con el reencuentro se convirtieron en tendencia, y las redes sociales se llenaron de comentarios positivos y felicitaciones. Los fans crearon collages de fotos, editaron vídeos con escenas de Medcezir, y escribieron mensajes de cariño y apoyo a Atai y Sereni. La comunidad de fans se unió para celebrar este reencuentro, demostrando la fuerza y la lealtad de su apoyo. La noticia se difundió rápidamente por todo el mundo, llegando a fans de diferentes culturas y nacionalidades. Los mensajes de felicitación y apoyo se multiplicaron, creando un ambiente de alegría y entusiasmo. En definitiva, el reencuentro de Atai y Sereni en la gala de los premios GQ Men of the Year fue un momento especial y emotivo. Demostró que el cariño y la admiración entre ellos sigue vivo, y que la amistad puede perdurar a pesar del tiempo y de las circunstancias. Es probable que este reencuentro sea solo el comienzo de algo más. Los fans con su apoyo y entusiasmo podrían influir en que los dos actores trabajen juntos en el futuro. Sea como sea, lo importante es que Atai y Sereni se encuentran bien, felices y que tienen una amistad que celebrar. La posibilidad de verlos juntos de nuevo en la pantalla es un sueño que muchos fans esperan que se haga realidad. Y bueno, amigos, hasta aquí el análisis de este esperado reencuentro. Espero que les haya gustado el vídeo y que hayan disfrutado de esta conversación. En resumen, hemos repasado la historia de Atai y Sereni, su paso por Medcezir, los rumores de romance, sus carreras individuales y, por supuesto, el esperado reencuentro en la gala de los premios GQ. Hemos analizado las fotos y los vídeos, y hemos llegado a la conclusión de que entre ellos existe una buena relación, una amistad sincera y un cariño mutuo. El futuro es incierto, pero la posibilidad de verlos juntos en un nuevo proyecto es muy tentadora. Les agradezco muchísimo por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Si les gustó, no olviden dejar un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y ahora, cuéntenme en los comentarios qué les pareció el reencuentro de Atai y Sereni. ¿Les gustaría verlos juntos en otro proyecto? ¿Qué opinan de su relación? Me encantaría leer sus comentarios y debatir con ustedes. No olviden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. *** profundizando en el impacto de Medcezir y la relación entre Atai y Sereni ***. Para comprender completamente el impacto de este reencuentro, es esencial profundizar en el fenómeno que fue Medcezir y en la dinámica de la relación entre Atai Ulusoy y Sereni Sarıkaya. La serie no solo cautivó a la audiencia turca, sino que se convirtió en un éxito internacional, rompiendo barreras culturales y lingüísticas. ¿Qué hizo que Medcezir fuera tan especial? En primer lugar, la historia de Medcezir es una adaptación inteligente y fresca de DOC, pero con un toque turco que la hizo única. La serie aborda temas universales como el amor, la amistad, la familia, las diferencias sociales y la búsqueda de identidad. La trama se desarrolla en el contexto de la vibrante ciudad de Estambul, con sus contrastes entre la riqueza y la pobreza, la tradición y la modernidad. En segundo lugar, la calidad de la producción fue impecable. La fotografía, la dirección de arte, la música y el vestuario contribuyeron a crear una atmósfera visualmente atractiva y cautivadora. La serie se filmó en locaciones espectaculares, mostrando la belleza de Estambul y de la costa turca. En tercer lugar, el elenco fue un factor clave del éxito. Atai Ulusoy y Sereni Sarıkaya interpretaron a Yaman y Mira, respectivamente, con una química y una complicidad excepcionales. Su talento y su carisma traspasaron la pantalla, haciendo que los espectadores se enamoraran de sus personajes.
La química entre Aatai y Serenei fue el corazón de Medcezir. Su conexión era palpable y sus escenas juntos eran emotivas, románticas y llenas de tensión. Los fans se identificaron con la historia de amor de Yaman y Mira, y soñaron con que su romance fuera real. Los besos, los abrazos, las miradas y las conversaciones de los personajes crearon momentos icónicos en la historia de la televisión turca. Pero más allá de la química, la actuación de ambos actores fue notable. Aatai, con su interpretación de Yaman, logró transmitir la vulnerabilidad, la fuerza, la nobleza y el conflicto interno de un joven que debe adaptarse a un nuevo entorno y superar obstáculos. Serenei, por su parte, encarnó a Mira, una chica de clase alta que se enamora de Yaman, con una actuación llena de sensibilidad, elegancia y determinación. La relación entre Aatai y Serenei fuera de la pantalla alimentó aún más el interés del público. Los rumores de romance, las fotos juntos y los gestos de complicidad generaron un gran debate en las redes sociales y en los medios de comunicación. Los fans se dividieron entre los que creían en su relación y los que pensaban que era una estrategia de marketing. Aunque nunca confirmaron públicamente una relación sentimental, Aatai y Serenei siempre mantuvieron una buena relación, basada en el respeto y la admiración mutua. Durante la grabación de Medcezir, se mostraron muy unidos y compartieron muchos momentos juntos. Se les vio en eventos, cenas y paseos, lo que alimentó la esperanza de los fans de verlos como pareja. Después de Medcezir, ambos actores tomaron caminos separados, pero su cariño y respeto mutuo perduraron. Cada uno de ellos continuó trabajando en proyectos exitosos, consolidando su carrera profesional. Sin embargo, el recuerdo de Medcezir y la química entre ellos siempre estuvo presente en la memoria de los fans. *** El reencuentro, un análisis detallado ***. El reencuentro en la gala de los premios GQ Men of the Year fue un evento muy esperado por los fans de Aatai y Serenei. La noticia de que ambos actores asistirían a la ceremonia generó una gran expectación y entusiasmo. Los fans esperaban con ansias ver si habría algún tipo de interacción entre ellos. La gala de los premios GQ Men of the Year es un evento anual que celebra a los hombres más destacados del año en diferentes categorías, como el entretenimiento, la moda, la música y los negocios. La ceremonia es un escaparate de glamour, elegancia y sofisticación, donde las celebridades lucen sus mejores galas y se reúnen para celebrar el talento y los logros de los premiados. La presencia de Aatai y Serenei en la gala fue un evento importante, ya que reunió a dos de las estrellas más queridas de la televisión turca. La expectación era alta, y los fans esperaban ansiosamente ver si habría algún tipo de interacción entre ellos. Las fotos y los vídeos del evento no tardaron en circular por internet. Se pudo ver a Aatai y Serenei en diferentes momentos de la noche, pero lo más importante es que se cruzaron, se saludaron y, por lo que pudimos apreciar, hubo una interacción amistosa y cordial. En las fotos se les ve sonriendo, conversando brevemente y compartiendo un abrazo. Los gestos eran naturales, sinceros y transmitían una sensación de cercanía y afecto. No hubo miradas incómodas ni tensión palpable. Al contrario, parecía que el tiempo no hubiera pasado, y que la conexión entre ellos seguía intacta. En los vídeos se aprecia que el encuentro fue breve pero significativo. Se les ve intercambiando unas palabras, riendo y saludándose con cariño. La química que tenían en Medcezir todavía se siente, pero ahora, transformada en una amistad sólida y madura. Los fans analizaron cada detalle de sus interacciones, buscando señales de afecto y conexión. La forma en que se miraban, la cercanía física, el tono de voz, todo fue objeto de estudio y debate en las redes sociales. *** Conclusiones del reencuentro ***. Analizando las imágenes y los vídeos, podemos sacar algunas conclusiones importantes. Una buena relación Queda claro que entre Aatai y Serenei existe una buena relación. Se respetan y se aprecian mutuamente. La forma en que se saludaron, el abrazo y las sonrisas, demuestran que hay un vínculo especial entre ellos. Madurez y amistad Es evidente que ambos han madurado y han dejado atrás cualquier posible conflicto o malentendido del pasado. El hecho de que se mostraran tan cómodos y relajados juntos sugiere que han superado cualquier posible dificultad y han construido una amistad sincera. La química perdura, pero transformada Este reencuentro confirma que la química que tenían en la pantalla era real, pero ahora transformada en una amistad. Es decir,
esa conexión especial que veíamos en Medcezir, sigue presente, pero en un contexto diferente, uno más maduro y estable. El futuro y las posibilidades La gran pregunta que surge tras este reencuentro es, ¿qué significa esto para el futuro? ¿Podríamos ver a Atai y Serinei juntos en otro proyecto profesional? La posibilidad es muy tentadora, especialmente para los fans que sueñan con verlos de nuevo en la pantalla. Las oportunidades son variadas. Una película romántica podrían protagonizar una película romántica, donde vuelvan a encarnar a una pareja que se enamora y enfrenta obstáculos. La química entre ellos asegura el éxito. Una serie dramática podrían protagonizar una serie con una trama compleja y emocionante, donde sus personajes tengan que superar desafíos juntos. Las series turcas son muy populares a nivel internacional. Campañas publicitarias podrían participar en campañas publicitarias conjuntas, aprovechando su imagen y popularidad para promocionar productos o marcas. Esto ya ha sucedido con otras parejas de actores. Cualquier proyecto en conjunto sería un éxito asegurado, dada la química que tienen y el cariño del público. La expectación sería enorme y el impacto mediático y comercial, considerable. El impacto en las redes sociales y el fanbase El reencuentro de Atai y Serinei en la gala GQ Men of the Year tuvo un impacto significativo en las redes sociales y entre sus fans. Explosión de alegría y emoción Los fans expresaron su alegría y emoción en las redes sociales, compartiendo fotos, vídeos y mensajes de apoyo. El reencuentro fue el tema más comentado y compartido. Tendencias en hashtags Los hashtags relacionados con el reencuentro se convirtieron en tendencia en Twitter e Instagram. Los fans usaron estos hashtags para compartir sus opiniones, fotos y vídeos. Creación de contenido Los fans crearon collages de fotos, editaron vídeos con escenas de Medcezir, y escribieron mensajes de cariño y apoyo a Atai y Serinei. Apoyo y felicitaciones Los fans enviaron mensajes de felicitación y apoyo a los actores, demostrando su cariño y admiración. La comunidad de fans se unió para celebrar este reencuentro. En resumen El reencuentro de Atai Ulusoy y Serinei Sarkaya en la gala de los premios GQ Men of the Year fue un momento especial y emotivo. Demostró que el cariño y la admiración entre ellos sigue vivo, y que la amistad puede perdurar a pesar del tiempo y de las circunstancias. La posibilidad de verlos juntos en un nuevo proyecto profesional es muy tentadora. Es probable que este reencuentro sea solo el comienzo de algo más. Los fans con su apoyo y entusiasmo podrían influir en que los dos actores trabajen juntos en el futuro. Sea como sea, lo importante es que Atai y Serinei se encuentran bien, felices y que tienen una amistad que celebrar. Gracias por ver este vídeo. No olviden dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo y hasta la próxima. Chao, chao.